Comenzamos entonces este encuentro con donde vamos a ver la sexta y la séptima elegía de Rilke, Ujú. pero este y, y entonces nuestra manera de comenzar es les voy a leer un poquito de Antonio Pau con su biografía maravillosa sobre Rilke. Y él cuenta un poco cómo la última mujer de Rilke es Baladín Klosowska, ¿no es cierto? Una este, de origen polaco, creo que es. Es la madre de un pintor que después es conocido, que tiene otro nombre. Eh, pero que él le pone el nombre la rebautiza y le pone el nombre de Merlin a esta última mujer, a Baladín Losowska. Bueno, pero ella es la que lo ayuda en medio de. Vieron que Rilke va pasando después en otro momento de la clase hablamos sobre Rilke y el amor y sus diversos amores, pero este, ella es la que lo ayuda, lo ayudan a ubicarse en este lugar. Él está enfermo y está buscando un lugar de paz. Estamos hablando de 2000, ¿no es cierto? Perdón, 1922, ¿no? Y lo encuentra acá en Suiza. Acuérdense que después de la Primera Guerra, él se queda sin patria porque ya el imperio austrohúngaro no existe más. Este, ya Francia ya le habían liquidado su departamento que tenía alquilado ahí. Ya Alemania, él no quería volver y entonces pide como una especie así no de asilo, pero sí quiere irse a vivir a Suiza. Y entonces sus amigos, que siempre tiene amigos, si no son nobles, son banqueros, pero siempre tiene amigos que lo cuidan y lo protegen, que saben de su valer, o de su valía, y lo cuidan y lo protegen. En este caso, ¿qué pasó? Este Reinhardt primero le alquiló este lugar, esta torre de Musot, que es una torre medieval, y después se la compra. Cuando yo tuve ocasión de llegar hasta ahí, abajo de la torre de Musot, sigue siendo de la familia de los Reinhardt. Es decir, cuando muere Rilke, se lo vuelve al que lo A compró. recuperar, a Claro, recuperar. pero lo increíble es que no es un museo, no es un lugar que se pueda visitar. Uno puede estar desde afuera, mirarlo y esa torre medieval permanece, sí. Este, es un lugar, dice, entre medio provenzal, parece como un campo español, porque es verdad que está como rodeado de viñas antiguas, es decir, y de viñas muy cuidadas, que podría ser perfectamente un lugar de España lleno de viñas. Este, y dice, cuando finalmente el poeta traslada a vivir en ella, faltaban velas, lámparas, petróleo para iluminar todas las habitaciones. No había luz eléctrica. No la habrá mucho tiempo después, ni agua corriente, ni teléfono. Alguien lo tenía que asistir. Entonces contrataron a una señora, Baladín contrató a una señora que lo cuide y que sobre todo que lo leccionó en las rarezas de su señor, comida escasa y vegetariana, cuidado escrupuloso de los rosales, silencio lo más riguroso posible. En los meses siguientes Rilke no salió de Musot. Cuando ya habían hecho la chimenea en octubre, quedaba por arreglar la pequeña torre. Cada mañana, a primera hora, hacía una lista de las cartas que debía escribir pacientemente. A lo largo de las horas iba desgranando la tarea.
Es impresionante el tiempo que se dedicaban a contestar cartas, las miles de cartas. Y él casi que era como una especie de tarea espiritual, no dejar una carta sin contestar. Eso para nosotros, nosotros somos muy respetuosos. Yo, es decir, no son miles de cartas que uno no. Ya, primero no existen las cartas, pero uno contesta muy poco, pero la carta era una especie así, tenía presencia la carta, ¿no? La carta era una parte de uno que iba. Era literatura, era literatura. Claro, exactamente. Era comunicación también. Claro. Claro, era comunicación, yo iba a decir lo mismo, era comunicación. Ahora, Yo, ¿cuánto tiempo le dedicamos al teléfono? Ujú. Un montón. yo fui estudiante mientras mis padres vivían en el campo, así que eh, esa comunicación era obligatoria, Mm. necesaria además. Sigo. A finales de Sí. año, la soledad dio paso a una nueva etapa, el silencio. Decidió abstenerse de cualquier contacto humano. Solo toleró al gato, que cazaba a los ratones que aún quedaban en el desván. Frieda dejó de sorprenderse cuando aquel extraño señor no le contestaba. Pasó la noche buena solo. Frieda se había ido con unos amigos. A lo largo de la noche escribió algunas cartas. Afuera nevaba. El poeta sintió intensamente la soledad. No le apesadumbraba. Al revés, notaba que la quiebra se había abierto en su interior en los ya lejanos años de la guerra, perdón, la quiebra que se había abierto en su interior en los ya lejanos años de la guerra empezaba a cerrarse. A mediados de enero empezó la cuaresma de cartas. Nunca había dejado ninguna sin contestar, y esa decisión le supuso un cierto esfuerzo. Empezó la traducción de algún texto de Valéry, el poeta francés que era amigo de él. Fueron largos días, largas noches de expectación y de zozobra. Y de pronto, el torrente de la revelación irrumpió. El dolorido silencio de los últimos años se transformó en cántico. Los poemas fueron surgiendo como un caudal que rebosa su cauce. En 4 días, entre el 2 y el 5 de febrero, queda concluida una obra en que Rilke no había pensado nunca, los sonetos a Orfeo. La ha desencadenado la estampa de Orfeo que Baladín había colgado frente a su mesa al salir precipitadamente de Musot, y el recuerdo de la joven Vera Ockam, la hija de sus amigos que acababa de morir a los 19 años, la esbelta figura de la bailarina y la más recia figura del dios se entrelazan en los sonetos. 2 días después, el 7 de febrero, surge la séptima elegía, con su brioso arranque. No más ruego, no más ruego. Sea una voz adulta el tono de tu grito. A lo largo del día 7 y el 8 culmina la octava elegía. El día 9 completa la sexta y escribe los primeros versos de la novena, que concluye el 11. Y ese mismo día termina la décima. El día 14 de febrero, Rilke sustituye en poema y termina así la décima elegía. Terminaban 10 años de paciente espera. Todavía faltaban 29 sonetos que surgen entre el 15 y el 23 de febrero. Entonces, el torreón de Musot queda convertido para siempre en la nave que navegó en la alta mar del espíritu, en el símbolo de la revelación poética, en el pararrayos del más fulgurante y luminoso mensaje lírico. En el atardecer del 11 de febrero, cuando la oscuridad
ha desdibujado la silueta de Musot en el paisaje de valles y colinas, y solo unas luces alumbran el interior del cuarto. Rilke ha concluido su obra máxima. Recuerda la voz que le habló en Duino y le dio los primeros versos. Y es a Duino, al lejano e imponente castillo del Adriático, donde dirige su carta emocionada, cuando le escribe a la princesa Marie de Taxis. Por fin, princesa, por fin el día bendito. Y cómo de bendito que pueda anunciarle la conclusión de las elegías. 10. Y ahí se le sigue diciendo la carta. Después en ese mismo día también le escribe a Lu Andrea Salomé y le dice, en este momento, este sábado 11 de febrero a las 6, dejo la pluma al terminar la última elegía, completa, la 10ª, aquella cuyo comienzo fue escrito en Duino. ¿Cuánto había entonces? Te lo leí, pero ahora solo han quedado las primeras 12 líneas. Todo lo demás es nuevo. Imagínate, he podido resistir hasta aquí, a través de todo. Milagro, gracia. Todo en unos pocos días. Ha sido un huracán, como entonces en Duino. Todo en cuanto a mí era un recipiente tejido. Marte, se ha roto y se ha doblado. No había que pensar en comer. Bien, quería leerles esto, ¿por qué? Para que sintamos un poco el ambiente de él cuando escribe estas elegías, ¿no? Y quizás, no ya para darles, pero sí recordarles, ¿no? Que en las elegías que ya hemos visto, la primera elegía, ¿no es cierto? Es la elegía de los ángeles, todo ángel es terrible, y acuérdense, y como esa búsqueda, ¿no es cierto?, del poeta, y cuando dice también que las primaveras necesitaban la voz del poeta. La segunda elegía, ¿se acuerdan? Es más la elegía del vacío y de cómo todo es efímero y cómo la búsqueda siempre tiene un límite y el amor tiene ese límite y uno tiene que ir como desprendiéndose, ¿cierto? Este, la tercera elegía, ¿se acuerdan? Era más bien la de la pasión, la del sexo, cuando decíamos que una cosa es cantar a la amada y otra cosa es cantar a ese escondido y culpable Dios fluvial de la sangre. La cuarta elegía que vimos era la de la infancia. ¿Se acuerdan cuando citaba al padre y recordaba al padre? O cuando recordaba sus propias horas de infancia, donde crecía libremente y impresionado por el espacio que iba descubriendo. La quinta elegía era la de los saltimbanquis y sobre todo era la de la afuera, ¿no? El grupo de artistas y describiendo la vida de hombres errabundos y desarraigados, hombres que se sienten arrojados al mundo y el hombre siempre en camino. Eh, y así llegamos, ¿no es cierto?, en la última estrofa de la quinta elegía, todavía hay como una cierta esperanza, ¿no? Es decir, en esta búsqueda, es como que el Rilke tiene esta búsqueda espiritual y esta búsqueda del amor tan distinta a como nosotros concebimos el amor. Y por eso siempre que uno se asoma a estas misteriosas elegías, uno encuentra una belleza enorme y también una pregunta enorme de lo que él siente y percibe. Y entonces en esta, le leo esta estrofa y ya conversamos un poquito. Dice, Ángel,
Si hubiera un lugar que no sabemos, y allí, en una inefable alfombra, mostraran los amantes lo que aquí nunca llegan a lograr, sus atrevidas altas figuras del impetuoso corazón, sus torres de alegría, sus escaleras vibrantes, apoyadas donde nunca hubo suelo, una sobre otra, temblando y lo lograran, y ante los espectadores en corro, incontables muertos silenciosos, ¿no echarían estos sus últimas monedas siempre ahorradas, siempre escondidas, que no conocemos, eternamente válidas monedas de la felicidad, ante la pareja que al fin de veras sonriente queda en la callada espera? Bueno, esa es la última estrofa de la elegía 5, que es la que nosotros vimos, es la traducción de Pau, ¿no? Por eso es un poco distinta a la que tienen ustedes. Este, que es la última que vimos hace 15 días. Bien. Hola Luisa. Hola, perdón, estoy con huéspedes, estoy un poco atrasadita. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tienen algún comentario sobre este ambiente? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Pueden percibir lo que está viviendo Rilke en este momento? El punto de llegada de su vida. Piensen que entre 1911 y 1922 pasan 11 años, ¿no? Tarda 11 años en escribir las elegías y tarda 15 días en escribir los famosos 48 sonetos de Orfeo. Y así como tardó otros 10 años en escribir los cuadernos de Malte, que es el exorcismo de la propia vida. Bueno, ¿tienen algún comentario chiquito que hacer antes que ya arranquemos con la sexta elegía? A mí me llama la atención siempre el formato de la elegía, que es lamento, ¿no? Tristeza. Ok. No sé, ¿vos cómo lo explicás a eso? Sí, pero hay como de dos ritmos distintos. En las primeros 5 elegías, lo que prima, sí, es como el lamento, porque es la descripción del mundo y su vacío y la dificultad del hombre para eh, celebrar el mundo con la palabra y hacerlo visible. Cuando él ya empieza a partir de la sexta elegía, es como que ya comienza el camino de ascenso, donde la tarea invisible del corazón se hace patente y hasta que llega a la 10ª elegía, donde es como si fuera el punto de llegada para San Juan de la Cruz, es el matrimonio místico con Dios, sin mediación. Bueno, para Rilke, a su manera y en su propia búsqueda, en la 10ª elegía es cuando puede integrar, ¿no es cierto?, la vida y la muerte en una sola realidad e integrarla aquí mismo, ¿no? Es decir, en nuestra tierra. Es como el camino de Rilke, que es parecido en algún sentido al camino de nuestra amiga, ¿no es cierto?, Eti de Sub, es haber encontrado en su propio desconcierto y en su propia humanidad al Dios de siempre, en su propia interioridad y poder reconocerlo, como es, él lo reconoce en el rostro de la belleza, pero la limitación de Rilke que es encontrar esa comunión con todo a partir de una renuncia casi absoluta a una comunión verdadera en el amor con un otro, ¿no? Porque A mí siempre él me, va, sí, no, que a mí porque me impresionó todo esto que contabas vos de esa vida tan austera, tan recluida, tan de contemplación, ¿no? Cuando él se retira de comunicarse hasta con la empleada, pero que a pesar de eso, bueno, a través de la escritura se comunicaría con él mismo, pero necesita igual esas cartas a la princesa y a María Salomé
como para también tener un vínculo con el afuera, ¿no? Como que a pesar de todo Seguro, necesita seguro. ese vínculo. Eso me llamó la atención, porque podría no importarle nada y estar solo, pero no. Exactamente. Y Pero es natural esa situación. No me sorprende. ¿en qué sentido es natural? Las cartas, la comunicación, Ah, el sí, encierro en sí mismo en algún momento y en otro, comunicarse como él habla a veces. claro que sí, claro que sí. Este, Es humano. sí, fíjense lo que dice, les leo una cosita más que nos ayuda antes de, ¿no? Hablando ya más del contenido de las elegías, ¿no es cierto? En una carta del año 1923, dirigida a una escritora suiza, Rilke, al enviarle las elegías y los sonetos, le expresaba las dos resoluciones que habían precedido a esas obras, es decir, las dos actitudes permanentes que el poeta había mantenido a lo largo de su existencia. La primera, mantener la vida abierta al lado de la muerte. Es decir, esta cosa tan propia de Rilke que la muerte no es justamente un después, sino que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda y que están siempre presentes. Y que esa capacidad de integrar la muerte en la vida y la vida en la muerte es lo que lo asemeja en la vocación del ángel, ¿no? Como ser perfecto que es el que ya ha atravesado la vida y la muerte y que ha hecho todo, la, ha cumplido su tarea de hacer todo invisible en el corazón, ¿no? Es decir, eh, de esto nosotros hemos hablado varias veces y seguiremos hablando en la medida que vayan apareciendo los versos ahora. Como la tarea más importante del poeta y la tarea más importante de toda persona mientras va avanzando en la vida es hacer invisible todo, transformándolo todo en su propio corazón, que es la manera de poder conservar todo. Este, y lo dice un poco también en la carta a su editor polaco Withold, o Whitehall, no sé cómo se dice, donde él lo explica. Pero esta primera característica es interesante, ¿no? Mantener la vida abierta al lado de la muerte, como diciendo, eh, como si dijera nosotros, San Francisco con la hermana muerte, ¿no? Es decir, como algo que está ahí siempre. Y la otra actitud, ¿no es cierto? Que Perdón, Vicente, ¿te puedo interrumpir sí, respecto sí, de la muerte? Yo dime. estoy estudiando los sacramentos y estamos hablando del bautismo y apareció el tema de la muerte. Y la muerte es positiva porque es alcanzar la vida eterna. Claro, pero es un paso duro, ¿no? Es decir, este, pero lo interesante, eso que en la concepción cristiana nuestra es así, es llegar a la vida eterna. Lo que pasa es que cuando él, en la carta que le escribe a su editor polaco, le dice, no, yo no estoy hablando cuando os digo de cumplir la tarea del corazón y hacer invisible todo. Yo estoy hablando de esta tierra, no estoy hablando del más allá. ¿No es cierto? Es decir, y, eh, y en esta tierra, uno lograr esa capacidad invisible, de hacer invisible como el interior de la rosa en aquella famosa poema del interior de la rosa de Rilke, donde es capaz de, en su interior, alojar un universo entero, en la fragilidad de su interior, alojar un mundo entero. Entonces, dice, mantener la vida abierta al lado de la muerte e introducir las mutaciones del amor, sin excluir la muerte.
En otras palabras, no solo contar con lo visible, sino también con lo invisible. Para Lo decirlo espiritual, también en lo términos espiritual. cristianos, claro, reconocer que el amor puede proyectarse más allá de la vida. Bueno, y después hace dos, a la hora de comprender mejor las elegías, hace dos puntualizaciones. Una que nos deja así insatisfechos porque no sabemos alemán. Pero la primera dice, la primera puntualización, muchos de los pasajes de las elegías se limitan a sugerir, no son exposiciones lógicas. Los versos pretenden suscitar intuiciones en el lector. Segunda puntualización, los efectos fonéticos y rítmicos de la elegía son absolutamente esenciales. Y esos efectos, en el caso de la traducción de las elegías, se pierden por completo. Sin Vos dijiste embargo, que, perdona, vos dijiste que eran dos actitudes que tenía. La primera era de mantener la vida abierta a la muerte. Y la segunda sí, la dijiste que me perdí ahí, no entendí. sí, La se- eh, Quería contar estamos, con lo invisible, con el amor. ¿Cómo? sí, Que la este, segunda creo que es contar con lo invisible, con el amor, que va más allá de la vida. Y no ¿O es no igual es a la, eso? no es igual a la sí, primera, eso. No, eh, trasciende. El amor trasciende la muerte. A mí, claro, a mí me da la impresión de lo que me queda de esto, Vicente, no sé si está bien, te pregunto, que él piensa que todo se va transformando, aún la muerte se transforma. ujú, es- Es sí, como que la muerte no queda en la muerte, sino que trasciende con el amor. sí, 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 Es es verdad, así. es verdad. Frente a tu pregunta, Inés, sí, no, Sí. no encuentro la otra actitud. Podría ser esto que dice, porque si yo leo, pareciera que mantener la vida abierta al lado de la muerte e introducir las mutaciones del amor sin excluir la muerte. La Sí. segunda es Ah, introducir el misterio del amor, ¿no? está Y la bien. transformación del amor. Este, ahora, eh, yo hacía como un ejercicio, ¿no? Qué distinto suena si uno lee en silencio y no sé si ustedes hacen ejercicio de leer en voz alta. Pero si ustedes se ponen a leer las elegías en voz alta y encima juegan a grabarse, después escuchan y dicen, ¡ah! ¡Ah! ¡Qué linda sale la elegía! Es decir, qué linda sale. Es decir, porque uno, aún si es una buena traducción, ¿no? Esta de Barhaus, yo creo que es una buena traducción. Diga, debe haber otras buenas. Pero uno dice, ah, ¿cómo suena distinto la elegía, la poesía cuando es leída oralmente, cuando es cantada, cuando es decir, de alguna manera tiene un ritmo, aunque sea nuestra voz, así, la que tenemos, en el sentido que es la mejor voz que tenemos, pero este, uno se da cuenta que, que la oralidad dice siempre algo más que el texto leído en silencio. Por eso, en esta segunda puntualización, que él habla de los ritmos, de la fonética y todo eso, que si uno no sabe alemán, no pesca una jota de eso, aún leyéndola oralmente en español, tiene una musicalidad que uno puede captar otras cosas. Hagan la prueba. Bueno, Para mí es más íntimo, es más eso mismo que íntimo. decís decían los griegos. Como Mirá. ¿Qué decías, Magda? que para mí, a mí me resulta más íntimo el silencio de la lectura, porque ahí uno juega mientras con la mente. Sí, sí, pero también cuando uno lee oralmente descubre otras cosas. Y Lo cuando voy a uno hacer. escucha, y cuando uno escucha
la lectura oral de otro, de ese mismo texto, escucha otras cosas. Eso sí, de otros sí, sí. Muy bien. Quiere decir que mi marido aprende más que yo. Ay, Es qué bueno. que la diferencia es que la vibración del sonido es energía y entonces nos da otra energía, además del significado, ¿no? Claro. Dice acá Pau, Rilke era partidario de la lectura en voz alta de los poemas, y en el caso de las elegías, en mayor medida. En una carta de 1926, le dice a Dieter Wassermann, en la que manifiesta su asombro por la máquina de hablar, el gramófono. Imagina una estupenda aplicación del aparato, la lectura de poemas por sus propios autores, nunca por recitadores profesionales. Rilke consideraba que la poesía no era algo destinado a la lectura mental, sino verbal, a la lectura en voz alta o baja, pero en voz. Las 10 elegías son, además de poemas, auténticas piezas musicales. Así que para mí fue una novedad, porque yo habitualmente soy más como Magda, es decir, siempre de la lectura silenciosa, pero a fuerza de tener que agarrar el celular, grabar para poder grabar con Mr. Sapia, de grabar y el texto, escuchaba el texto y dije, ¿cómo suena distinto leído, no? Es decir, así que ténganlo en cuenta. Bueno, Como decía antes, los griegos hablaban de la poiesis, de que debía ser, digamos, dicha oral. Era digamos, como la definían ellos, ¿no? ujú, Cuando comenzaron. seguro. Vamos entonces a la elegía sexta. Vamos ahora sí, vamos a ver. Sí, vamos a compartir. Mm. Como son dos elegías eh, no muy largas, ¿no? Es decir, vamos a ir, yo voy leyendo un pedacito, después digo que vamos a ir leyendo las enteras. Dale. Empiezo yo. Higuera, ¿cuánto tiempo hace ya que significa algo para mí? Que tú casi del todo saltes por encima de la floración y empujes al interior de tu fruto, decidido, antes de tiempo, sin gloria, tu puro secreto. Al igual que el caño de la fuente, tu curvado ramaje empuja hacia abajo la savia y hacia arriba ella salta del sueño, sin despertarse casi hacia la dicha de su más bello logro. Mira cómo el Dios entró en el sitio. Esto se refiere a Zeus cuando se transformó en cisne y la violó a la ninfa Leda. Exactamente, porque Zeus se metió en el cisne, ¿no? Para enamorar a la Leda, ¿no? Sí, Exactamente. exactamente. Esta, es- esta elegía la empieza a escribir en el año 13 en Ronda, en España. Después la sigue en París, pero la termina, como dijimos hace un ratito, eh, el 7 de febrero de 1922. Este, y se llama la elegía del héroe, ¿no? Es decir, el protagonista, como siempre, es decir, es el héroe que atraviesa la muerte y llega a los umbrales de lo invisible. Pero acá, ¿por qué elogia la higuera? ¿No? Parece que la higuera, ustedes habrán tenido higuera del sur, pero parece que la higuera tiene una flor muy pequeña y que como si pasara casi más rápidamente hacia el fruto, ¿no? Por eso dice,
y se saltea de la floración, y parece como si la floración la toma Rilke justamente como la belleza externa, la belleza externa y efímera, ¿no? Y va directamente al fruto. Y que en ese fruto está su gloria y eh, el secreto. Creo. Primero que para mí no son asesinos. Yo no tengo ni idea. Creo que Ah, eh, bueno, así que eso es no, importante. así que en realidad eso es más el mote que la sociedad le pone y que algunos debe haber matado a alguien, sí. No sé quién, pero no son y yo no hablo de su delito. No, y yo estoy frente a chicos de 18 y 19 años en una pureza absoluta, como si fueran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Claro, claro que sí. Lo mismo tiene que ser con Rilke. sus hijos, sus bisnietos, ¿no? Y yo creo que a todos nosotros nos haría bien descubrir la humanidad detrás de la humanidad, claro que sí. Bueno, se me achicó. Esta, Sí, señora. no, que esta savia va con B corta, porque es la savia de la planta que va hacia Claro. abajo y después sale, Ah, ¿no? Como si fuera este, la sangre que va hacia abajo y hacia arriba y salta. sí, tenés razón. Sí, Gracias. Vamos a la Ah, segunda la estrofa. corregiste. Ah, sí. ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. ¿Quién sigue leyendo? Nosotros, en cambio, nos demoramos. Vamos a leer esa pequeña estrofa. Esperen que la subo. Ah, sí, hasta Karnak. ¿Quién lo quiere leer? Yo, si quieren. Dale, Silvia. Nosotros, en cambio, nos demoramos. Ay, ponemos nuestra gloria en florecer y entramos traicionados en el retrasado interior de nuestro fruto infinito. Finito. Qué bárbaro eso también, ¿eh? No, no interrumpa, tú estás leyendo. Sigue. Bueno, ¿a poco le sube tan fuerte el impulso de obrar que ya se aprestan y ardan cual brasa en la plenitud del corazón? Cuando la seducción del florecer, cual aire en calma de noche, la juventud de la boca les toca a los párpados, a los héroes tal vez, y a los destinados prontos a partir, a quienes la muerte jardinera tuerce de otro modo las venas. Estos se lanzan allí, se adelantan a su propia sonrisa, como el tronco del caballo del rey victorioso, en las imágenes de suave relieve de Karnak. Ok. Se ve que él estuvo de visita por Egipcio y vio un relieve de Karnak, y de El ese templo. rey victorioso, sí, en el templo. Ahora, ahora sí, fíjense, nosotros en cambio nos demoramos, ¿no? Como pareciera, eso para mí es muy expresivo porque es como si Sí, nos dijera en nuestro aprender de la vida, en nuestro aprender de ascender, en nuestro aprender de vivir. Bueno, es una manera suave y gentil de advertirnos. Nosotros nos demoramos, como si nos pero retenemos. dice, ponemos nuestra gloria en florecer, que vos dijiste el florecer va con lo exterior, ¿no? Y Sí, entramos traicionados, retrasado el interior de nuestro fruto. O Claro. sí. sea que eso es, Vuelve a la imagen de la higuera. sí, me Sí, encantó eso. porque aparte es la muerte, es decir, eh, Es hasta la vida y la muerte juntos. entramos traicionados, es, es esa vivencia negativa y rechazadora de la muerte. Es Sí, decir, cuando nosotros, y por eso digo, nuestro fruto finito, es decir, si nosotros nos quedamos frente al umbral de la muerte como el muro impasable, bueno, no hay modo de avanzar. No hay modo de avanzar lo invisible
sino uno no domestica de alguna manera previamente la muerte. Es Yo de decir, este párrafo El libro rescato, dice vivir con la muerte, vivir y la vida y la muerte van juntos siempre. claro. Como no bueno, se yo puede quería decir, si puedo, Sí, señora. que yo rescato de este párrafo cuando la seducción del florecer, que antes habíamos dicho que hablaba del fruto y no del florecer, y ahora le pone esa palabra seducción que me encantó, cuando la seducción del florecer. Ustedes Sí, sigan con la muerte. sí. nuestra gloria en Bien. florecer. Pero lo que está tratando de decir más abajo es esto, ¿no es cierto? A los héroes, tal vez a los destinados prontos a morir. Es decir, el héroe es el que atraviesa la vida y la muerte y que llega al umbral de lo invisible. Y los destinados prontos a morir son los jóvenes muertos, que también que llevan su juventud y eso lo va a retomar en la 10ª elegía. Y incluso en la 10ª elegía, el protagonista ya no va a ser el héroe, sino un joven que muere pronto, que atraviesa todas las etapas hasta llegar a, a la vida, que diría como a la vida invisible y verdadera. ¿Vamos a llegar a la 10ª, Vicente? Y sí, pero Y hoy no. también, y también ahí me parece que no solamente a la muerte, ¿no? El tema de la flor y del fruto, también a una vida sin propósitos, a una vida vana, que también esa sería como, qué sé yo, poner el foco en la flor y no en el fruto, que podría ser algo más trascendente, algo más, Más interior. dentro de la vida, digo, no solamente yendo a la Claro. muerte. ¿Qué es el tronco del caballo al rey? Eso no sé qué es. Para mí es una referencia a, que es lo mismo que él le pasa con la Esfinge, le va a pasar, la va a citar en la Elegía 9, en la Esfinge de Egipto, y la va a citar en la 10 también. Eh, Son como dibujos de lo eterno, o dibujos así perfectos en que nosotros podemos captar aquí y que proyectan, ¿no es cierto?, una imagen invisible en el cielo, ¿no? Es decir, en realidad es eso, ¿no? Es lo que el ángel ya realizó de una manera cumplidamente, que es dibujar la tarea de lo perfecto, que, bueno, él ve como un rasgo de lo perfecto, ¿no es cierto? Me parece. Vamos a la siguiente. Gracias. Perdón, una pregunta. Me quedé pensando que vos hablaste de la vida invisible y verdadera. Y, y él no lo ve así como, volviendo un poco a la visión nuestra cristiana, ¿no? Como que vos dijiste que él habla de la vida invisible y verdadera, pero por otro lado se declara anticristiano, pero en realidad es en lo que nosotros creemos, la vida invisible y verdadera. Sí, pero claro, pero él no es cristiano porque él no cree que quien le da la vida invisible y verdadera, la vida eterna, es Cristo, no, en todo eso no lo cree. Claro. Es decir, es una vida invisible y verdadera a En partir otro plano, con un nivel. en otro plano, no en un plano teológico, aunque lo suponga, pero no en un plano teológico y menos cristiano, menos sí, Pero en el digamos, vínculo, pero sí, sí en el es lo, vínculo con Dios, tiene el vínculo con Dios, él tiene un vínculo con Dios verdadero, sí. claro, pero es como ponerle un nombre, pero en realidad es la vida invisible y verdadera. O sea, como decís vos, para nosotros tiene desde Bueno, un por eso, lugar, pero pero uno tiene que ser consciente que estos versos eh, si uno lo lee, por ejemplo, a Guardini, justamente hablando de las elegías, Romano Guardini, un teólogo católico que escribe un ensayo sobre eh, Rilke, le da con un hacha. pero no rescata la vida invisible y verdadera.
Bueno, Sí, lo rescata, pero lo critica fuertemente, más imagínense, por los años decir, 50 o 40 y pico, cuando escribía Romano Guardini sobre Rilke. Es decir, donde lo único que digo es que cuando uno, y parte del estilo de las elegías es, al ser sugerentes, al ser imágenes, que a veces son imágenes que dice acá Pau y Bajao, dice una cosa interesante, que utilizan imágenes cotidianas que no suelen estar en un contexto poético, pero que para Rilke, como todo tiene una resonancia poética, él enseguida le da un sentido. Pero para uno es más difícil porque uno está como más unido al concepto preciso, al concepto habitual, a la mirada práctica. Pero él agarra muchas situaciones y les da como un horizonte poético. Eh, eh, entonces, eso hace que, por un lado, sean más difíciles de interpretar, pero por otro lado, es lo que, acuérdense, Etilesum, por eso es tan lindo el sello que le pone Rilke a Etilesum, cuando ella habla de su escritorio, y cómo en su escritorio ella toma los objetos y los carga de una subjetividad y de una espiritualidad que quedan como sellados para siempre, y que esos objetos y esos lugares se convierten en espacios imprescindibles, porque le resuenan una presencia inmaterial e invisible enorme. Bueno, esa apropiación que hace Eti Lesum de Rilke es también la que nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestra propia realidad, es la que uno puede hacer. A eso me refiero. No es. Yo A mí la me verdad que parece que no me interesa ok. ponerme a dialogar teológicamente con Rilke, porque no. claro, a mí me parece que si uno hace una comparación teológica o está poniéndolos en paralelismo o contrapunto, uno pierde la belleza del poema. En este Claro, y en todos, ¿no? En este y en cualquier lectura que uno haga, como dejar claro. de lado y apreciar solamente lo que dice. No, si tiene que ver con mi postura religiosa, espiritual o ética, no importa, eso será otro momento, pero el Claro, momento de, de separarlo, ¿no? Sí, Claro, muy bien. sí. claro. Bien, otro Perdón, lector, ¿puedo por decir favor. algo? Yo pensaba justamente que no hay que juzgarlo al poeta, al Claro. contrario, hay que comprender de fondo profundo el Primero, camino pedregoso claro, Sí. que eligió para dar para llegar a la verdad, ¿no es cierto? Con mayúscula. Ujú. primero disfrutarlo, después analizarlo. Yo Pero Muy pienso bien. sí, muy primero bien. Entonces, para disfrutarlo, paremos de hablar. Vamos a leer. Dale. Eso Paremos, va a costar. paremos un poquito y vamos a leer. ¿Quién lee extrañamente cercano? Vamos a leer más de un párrafo, porque si no, no vamos a avanzar en la vida. En la vida hay que avanzar. ¿Quién lee extrañamente cercano? Esta extrañamente viene de arriba, Vicente. Continúa la No. oración de Terminamos en arriba. Karma, que empieza extrañamente cercano. Bueno, leo. Extrañamente cercano, pero insisto, las imágenes que mencionó. Extrañamente cercano a los que murieron jóvenes, es el héroe, es el héroe. Durar no le acosa. Su aurora es existencia. Constantemente se lleva a sí mismo a otra parte y entra en su constelación. Perdón, constelación cambiada de su continuo peligro. Allí se encuentran. Ahí va, ahora ¿Dónde voy? ahí subo, ¿Arriba? ahí subo. Se encuentran. ¿Qué le encontrarían? Encontrarían pocos.
Bueno, pero el que nos silencia oscuramente, el destino súbitamente exaltado, le mata con su canto en la No, tempestad. ¿Cómo? Le mete. Ah, perdón, le mete con su canto con la tempestad de su mundo, que se abren, Ahí que falta se en rumor. abren, que se Perdón, abren rumores. ahí falta un en, sí. Sí. Es un error. Con su Sigue, canto siga, 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 lectora, sigue. en la tempestad de su mundo, que se abren rumores. Pero a nadie hoy oigo como a, pero a nadie oigo como a él. De repente me atraviesa con el flujo de aire su oscurecido sonido. Entonces, ¿cómo me gustaría esconderme de la nostalgia? Oh, si yo fuera, si yo fuera un muchacho y pudiera aún llegar a serlo y estuviera sentado, apoyado en los brazos futuros y leyera la historia de Sansón, cómo su madre primero nada paría y luego lo parió todo. Ah, Ok. Vamos a leer la otra parte, otro lector, lectora. ¿Querés leer, Fernando? Bueno, ¿no era ya héroe en ti, oh madre? ¿No comenzó ya allí en ti su elección soberana? Miles fermentaban en tu seno y querían ser él. Pero mira, él tomó y dejó, escogió y pudo. Y si derribo columnas, era que, rompiendo la envoltura, salía del mundo de tu cuerpo e irrumpía en el mundo más angosto donde él siguió, escogiendo y pudiendo. Oh madre de héroes, oh origen de torrentes arrebatadores, vosotras, barrancos a los que quejándose desde lo alto del borde del corazón, se precipitan ya las muchachas, futuras víctimas del hijo. Porque el héroe se lanzó a través de estancias del amor. Cada latido le sacaba de ellas y le llevaba hacia arriba, cada latido que se refería a él ya vuelto de espaldas, se erguía en el límite de las sonrisas, diferente. Y ahí termina la hoja, Sí, sí, ahí termina la elegía 6. la elegía, claro. Yo los invito a que lean en silencio los dos pedacitos y rescaten algún verso y así hacemos el comentario de los dos por ejemplo, yo les voy a rescatar, ¿no es cierto? A mí, por Perdón, voy a ejemplo, hacer una consulta. ¿Por qué en el librito que tengo yo está más ordenado? Aquí como que se escapan las frases y las palabras. ¿Es por la sí, traducción? por la traducción y a veces en el caso, por ejemplo, ahí yo trato de poner tal cual como está y a veces alguna palabra se va, por ejemplo, constelación cambiada, por ejemplo, Claro. acá Porque está. se fragmenta el pensamiento a veces así, ¿no? Sí, sí, constelación cambiada, en realidad cambiada, tendría que estar en el Claro. mismo renglón. Eh, Fíjense, ¿no? Esto del extrañamente cercano a los que murieron jóvenes es el héroe, ¿no? Entonces, está hablando del héroe y de los jóvenes, de de, la muerte. de los jóvenes que murieron, o los jóvenes que murieron, los que murieron jóvenes, ¿no? Eh, Fíjese de qué manera tan linda, ¿no? Durar no le acosa, como si fuera esa necesidad de vivir intermitentemente, es decir, interminablemente, no le acosa, esa necesidad de no ser traicionado por la muerte no le acosa. Su aurora es existencia. Constantemente se lleva a sí mismo a otra parte y entra en la constelación cambiada de su continuo peligro.
me parece muy, muy lindo esta capacidad, ¿no? De animarse, es como si nos animara a ir de la mano del héroe o de la mano del que ya vivió la experiencia, ¿no? Porque al hablar de los jóvenes muertos es como que está diciendo, en la contradicción del que está lleno de vida, sin embargo, encuentra una vida mayor aún en el mejor momento. Y dice, perdón, le mete con su canto en la tempestad de su mundo, que se abren rumores, pero a nadie oigo como a él. De repente me atraviesa con el flujo de aire su oscurecido sonido. Y uno quiere volver para atrás, ¿no? Es como cuando uno lo meten en lo abierto, en lo desconocido, uno quiere volver a su propio lugar. ¿Cómo me gustaría esconderme de la nostalgia? Qué lindo. Qué lindo. Y si estuviera sentado apoyado en los brazos futuros y leyera la historia de Sansón, cómo su madre primero nada paría porque le costó mucho tenerlo a Sansón, a la madre de Sansón. Y después sigue el tema, ¿no? Me encanta cómo describe el nacimiento de Sansón, ¿no? Ujú. Claro. Y cómo él habla de Sansón diciendo que ya era héroe en, Sí. en el seno Por de su ganar su madre. lugar en el vientre materno. Sí. Eh, y, y cómo describe su valentía, ¿no? Donde él Sí. tomó y dejó, escogió y pudo. Y si rompiendo, derribó columnas, era que rompiendo la envoltura salía del mundo de tu cuerpo y irrumpía en el mundo más angosto, Eso me encantó. A mí también. donde él siguió escogiendo y pudiendo. Me Oh, imagino al bebé adentro de la panza. ajá, Vicente, yo sí. digo, ¿no? Héroe, para él, héroe es el que está con la muerte, ¿no? Esto tengo. El No, héroe es el que. no, héroe Los es el, jóvenes que mueren, las personas que mueren jóvenes, es como si fuese, digamos, son, él habla de son, la higuera sin floración, es como que dieron el fruto sin floración, como la higuera, ¿o no? Ay, no entendí esto. Me hice Para mí, patete. para mí es como al revés. Es al A ver, revés. decime. Cuando habla de héroe, es alguien que sale de esa floración y llega al fruto, porque en un acto de gloria, Claro, de no importarle claro. su vida, va para adelante y cumple su destino. Es como al Sí, revés. El héroe es el que como que sale. los jóvenes no terminaron de florecer y ya están en la muerte. ¿Y ese es el héroe? Perdón, ¿puedo lo- decir algo? Yo sí, pienso que acá, bueno, se aplica, me hace acordar a la famosa pieza musical Gracias a la vida, como diciendo que son héroes porque no se van a dedicar a durar, que durar no es vivir. Entonces, por eso héroes porque se van pronto y no caen en el pecado de durar. Por eso dice que durar no los ok, interesa durar. ok. Ahora, fíjense una Justamente cosa. lo lleva. Está bueno lo que decís. Pero fíjense para tratar de interpretar cómo lo interpreta el mismo Rilke, ¿no? Es decir, esta elegía se llama del héroe porque en cada elegía hay como una suerte de protagonista que recorre el poema. Entonces, y que es el que va avanzando con las imágenes y es el que llega como a los umbrales o va intentando llegar a los umbrales del... Es héroe porque es capaz de traspasar la frontera de la muerte y
llegar a los umbrales de lo invisible. Es decir, vence porque vence a la muerte de alguna manera, ¿cierto? Y los muertos jóvenes para él son como una especie de correlato, que, es decir, como personajes así medio tácitos o escondidos, que atraviesan en todas las elegías y que de alguna manera es la confrontación entre la vida presente y la exaltación de la vida presente y la vida invisible que avanza y que se supera a sí mismo. Me pareciera que casi como si fuera el enfrentamiento al retrato de Dorian Gray, ¿no? Es decir, como diciendo el permanecer en su belleza aquí, pero es una belleza que pasa y que no puede ser bebida desde sí mismo, ¿no? Entonces, es importante el saber que en realidad son como, no sé, como pequeños personajes míticos que él inventa dentro del mismo poema. Luisa, ¿querés decir algo? Sí, que según lo que dijo Chichita, estamos entre las más pecadoras del grupo. A ver, explícanos, Luisa, porque si Sí, no nos dejas. porque dijo que Durán era por más posibilidad de pecar. No, Por suerte, por hay suerte. imágenes. Sí, Porque vivimos hay con la imágenes. flor, con la flor. Perdón, No, te seguí, Luisa, seguí. corrijo. Hay que vivir como la Aquí higuera. Ah, Es bien. hermosa la imagen de la higuera. Nosotros, Claro. para nosotros. Espera, Chichita, espera, Chichita, que está hablando Luisa, espera. Dale. No, digo que es muy hermosa, me parece, al principio de la elegía, cuando habla del largo y secreto camino de la semilla al fruto, que es nuestro camino, que Claro. nacemos casi semillas y vamos madurando. Es hermosa la imagen. Y cuando dice que salta brevemente la floración, para mí la floración a nivel humano es la juventud, que termina desgraciadamente muy pronto. Por eso la brevedad de la juventud sería saltar por encima la floración. No sé, lo veo muy, muy ligado al desarrollo de la vida humana. Estoy hablando del principio, ¿no? Cuando habla de la higuera. Sí, sí. No, yo te Bueno. corrijo en el sentido de que nosotros no duramos, vivimos. Y la juventud la mantenemos a No, partir de este desarrollo personal. Era un chiste, ya conozco tu Era un chiste, ya conozco tu interpretación de las cosas. Bien. Fíjense. No, bueno, pero entonces podemos decir, Vicente, que el héroe es el que, como recién decía Luisa, el que va más rápido al fruto. ¿Se Sí, y podría ese que va interpretar así? avanzando. Y ese que va avanzando en las etapas de la vida, aprendiendo justamente a transformarla y conservarlo todo, haciéndolo visible en su corazón. Okay. El que es capaz de vivir, y porque Rilke no es que no disfruta, Rilke, lo que pasa es que Rilke es un pícaro, porque él disfruta y avanza y no se detiene, y le digo es un pícaro porque en el amor él disfruta y después abandona, es decir, y se ha quedado, y se queda en la primera etapa del amor. Flor, hace mucho que no decís nada. Es verdad. Hola, Flor, ¿cómo estás? Vivir y transformar la Hola. vida. Bueno, estaba básicamente yendo, disfrutando. ¿Te deja ¿Qué querés dormir que tu diga? nieta? No, Hay que transformar la vida en eso. no Bien, deja dormir. ¿querés decir algo, Flor? Si no, seguimos. No, sigue. Magdalena Tiene Freire, ¿querés cara de decir algo? abuela, Flor.
Vicente, ¿puedo decir algo, leer algo de lo que leímos? Sí, para que quería pedirle a Magdalena Freire, que está callada desde el comienzo y no dijo nada. Perdón. No, Dale, Magda. no, nada, porque me estoy disfrutando. No sé, no me pregunto tantas cosas como el resto y lo disfruto. Me encantó esto de que leíamos recién. Si yo fuera un muchacho y pudiera aún llegar a serlo y estuviera sentado y apoyado en los brazos futuros. Eso de brazos futuros me gustó. Y siento como que todo lo que estamos leyendo y en estas elegías, a lo largo de estas elegías, veo como una actitud de despedida, no sé, lo veo así como que se está, no sé, me dio esa sensación, como eso, quizás eso pensando en lo que vos decías de la muerte, esa actitud de la vida y la muerte, un hombre quizás libre, ¿no? Quizás mucho rollo y no sé, se sabe bueno, que la vida y la muerte están ahí, no sé, me dio esa sensación de despedida, de como que se Sí, está despidiendo. de desapego, ¿no? De Sí, desapego. Tal Sí, vez. Magdalena, di. ¿Puedo? Sí, señora. Me gustó, como hablaban del héroe, cuando dice, porque el héroe se lanzó a través de estancias de amor. Cada latido le sacaba de ellas y le llevaba hacia arriba. Cada latido que se refería a él, ya vuelto de espaldas, se erguía en el límite de las sonrisas, diferente. Qué lindo. Ok, perfecto. bueno, Sí, esto lo dice él porque era un picaflor, pero en realidad también durar puede ser un acto de heroísmo. ¿Por qué un picaflor? Sí, porque porque se se enamoraba cada rato, se pero enamoraba cada también rato, tuvo durar, muchas claro, amores y los iba abandonando en el camino. Eh, durar puede ser también un acto de heroísmo. ujú. Esa expresión me gustó. Apoyo, Magda. Vicente, Bien. una cosita. Ah, Eh, sí, yo siempre he tenido en la mente en Rilke, que lo conocí a través de ti, la relación de lo visible y lo invisible. Con- Eh, la relación que hay entre lo visible y lo invisible. ah, Y el papel que tiene la poesía en su vida. No sé, estos conceptos que él va describiendo de ángeles, de arte, de mortalidad, ok. de las experiencias humanas, lo bello y el sufrimiento. O sea, esa mezcla que él hace siempre me atrae mucho. Muy bien. Bueno, yo vamos creo que ahora, la poesía, Basta. creo que la poesía revela lo que uno oculta. Y Ok, cuando se mete en la poesía, ahí salga todo lo que uno siente. ok. A mí me Bien. costó mucho entender los últimos versos. Me pareció muy difícil, no puedo interpretarlo. Claro. La clave ahí está, son las estancias del amor. Es decir, como si él va pasando de etapa en etapa y valorando cada latido pero hay que pasar, hay que pasar. Vamos a la séptima, hay que pasar, basta. Vamos a la Bueno, séptima. Porque no, si ustedes se entusiasman y no avanzamos, eso es nuestro problema. Miren qué problema sencillo, ¿no? Si ese fuera solo nuestro problema.
Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Como tiene... Fernando, Sí, elegí ese primer pedazo. Vieron que todos son pequeñas estrofas. sí. Para que, antes de irnos 5 minutos de recreo, repartimos las estrofas. Fernando, elegí ese pequeño pedazo. Luisa, Las de la elegías de primavera. Luina, 7. La Estamos en la número séptima. 7. Número 7, sí, ya tengo 7, 7. Bien, perdón. Ahí se Luisa, me fue. ¿cuál? Luisa, el siguiente que dice la primavera. Hola primavera. Hola, ¿Ok? primavera. Hola, Sí, primavera. exactamente. Luego, Graciela, no solo las mañanas todas del verano. Ok. ¿Ok? Y luego, vamos arriba. A ver. Donde dice, mira, Magdalena Serrano, mira, he llamado al amante hasta lo libre. Cortita te tocó, mira. Ya me Silvia, escuchaste demasiado hoy. sí, debe ser eso. No, Silvia, decí que no. no, no, dice que yo no desmiento a nadie. Silvia, Sí, estar aquí es magnífico. bueno. Este, luego, ¿cómo es que se llama? ¿Quién me falta ahí? Magdalena Frede, en ningún lugar, amada, habrá mundo si no es dentro. Ok. Y luego, Falta Chichita, eso Chichita, también. ¿cómo? ¿Quién dijo? Sí, sí. ¿Cuál? Pero de quién No, habló? no, estoy pidiendo el lugar Ah, para por eso, sí, eso, analizar. Chichita. Cada sordo giro del mundo. Sí, Esa, esa estrofa. Cada sordo Tacán giro del... sordo. A ver dónde la Cada sordo... encuentro. Ah, ¿Eh? sí, bastante. Bien. Sí, Bueno, sordo, llega giro hasta del mundo, sí. llega hasta Catedral, Chichita. Después me falta Vilma. Vilma, ¿no fue esto milagro? ¿Ok? ¿Y quién me falta sin? ¿Quién quedó sin? Yo yo quedé sin, pero no importa, Vicente. Ah, Inés. No Ah, importa, Inés. no, Bueno, yo ya. no. Agarra, porque me parece que esta es la última, ¿no? No creas que solicito. Ahí está. No, agarra esta última, no creo, porque Vilma capaz que tenga el texto o no lo tenga. Así que, La que dice Ángel. sí, la que dice Ángel y la parte de arriba también. Ah, espera, ¿hasta de dónde? Y no fue esto milagro. Ahí. Ajá. Nos damos 5 minutos. Mucha suerte. Ahora voy de nuevo. Sí, sigamos, Bueno, sigo, leo. No solo las mañanas, eso, la del verano viene ahora, ¿no? no solo las mañanas todas del verano, no solo como ellas se transforman días radiantes de comienzo, no solo los días tiernos en torno a flores y arriba, en torno a los árboles de forma acabada, fuertes y enormes, no solo el fervor de estas fuerzas desplegadas, no solo los caminos, no solo las praderas en el atardecer, no solo después de la tardía tormenta la claridad que respira, no solo el sueño que llega y un presentimiento al atardecer, sino las noches, sino las altas del verano noches, sino las estrellas de la tierra. Oh, estar un día y saberlas
o estar muerto un día y saberlas infinitamente a todas las estrellas. Pues cómo olvidarlas. Ay, bueno, no tengo mucho comentario. Me encantó, por ejemplo, cuando dice, no solo el sueño que llega y un presentimiento al atardecer, sino las noches, las altas noches del verano, noches, sino las estrellas de la tierra, o estar muerto un día y saberlas infinitamente a todas. Me gusta mucho cómo describe todo el verano, ¿no? En la Pero él primera está parte también. inmerso en eso. Claro. Y Eso. aparte, es especie de canto, es el canto que rodea, ¿no? Es decir, Sí. es el canto que rodea la naturaleza, o es el canto invisible que rodea la naturaleza, ¿no? Entonces dice, bueno, es esto, pero algo más, pero es esto, pero algo más. Es esto, cuando el no solo, no solo, no solo, esa literación, es como se está diciendo, bueno, pero además de esto está esto otro, casi como si fuera una confirmación, ¿no? Pero que a él le llega. Sí. Sí, obvio. Este, y acá viene el Magdalena Serrano, mira, Bueno, acá él tiene dos enfoques. Uno, dirigido a sus amantes o reconociendo su calidad de amante, porque si se quiere conectar llamando a su amante, se le van a venir todas las que ha tenido en vida. Y el otro enfoque, déjalo en paz. bueno, hay una expresión que me gustaría leer antes de entrar el otro enfoque. Respecto a las amantes, dice, pues, ¿cómo pondría yo límites? Como al grito gritado. Y después se refiere a los niños, y eso sí lo quisiera leer. A ver, No, lo que puedes hacer es Pero léelo todo porque no es largo, dale. bueno, dale, mejor. Mira, he llamado a la amante, mas no solo ella vendrían desde débiles tumbas muchachas y estarían, pues, ¿cómo pondría yo límites? ¿Cómo al grito gritado? Los hundidos siguen, ay, se me escapó. A ver, a ver, a ver. Los hundidos siguen buscando tierra. Vosotros, niños, esto me gustó, vosotros, niños, una cosa de aquí, una vez cogida, valdría por muchas. No creáis que el destino sea más que lo denso de la infancia. Cuantas veces adelantaseis al amado, respirando, respirando después de dichosa carrera hacia nada, a lo libre. Ok. Ahora, Es Magdalena, muy escucha, es muy, es muy lindo, pero escucha una cosita. sí, Cuando él habla del amante y de las débiles tumbas, está más refiriéndose a lo que él se refería en la segunda elegía, que son las amantes que él no fueron correspondidas. No está hablando en término personal de él. bueno, vos lo estás defendiendo. Bueno, entonces, como diciendo, eh, lo que sí está hablando de sí mismo y está muy lindo lo que dice de los niños, pero también es muy lindo lo que dice de su propia infancia, porque sí, esto, no creáis que el destino sea más que lo denso de la infancia. Sí, sí, Esto se une a lo que veníamos diciendo de Sansón y de su mamá, es decir, que todo su destino estaba en el seno de su pequeñez. Bueno, Rilke fue alguien que fue muy consciente de su vida desde pequeño y desde pequeño fue como amasando esa densidad de vida. Y dice, y mira, lo que vos llegás a ser grande y aún ya habiendo pasado casi toda la vida,
estaba ya presente en lo más denso de la infancia. Bueno, esa mirada a mí me parece muy linda. Sí, pero yo me quedé como que les está alertando, no creáis que el destino sea más que lo denso de la infancia. Les está quitando una ilusión, me parece, No, no tanto una ¿no? ilusión, no. Está ¿No? diciendo, no tengas miedo al destino, que es no más que el desarrollo de la propia infancia. Mm. Es al revés. Bueno, me gusta más, me gusta más. Vamos a conectar, aquí es magnífico. ¿Quién lo tenía? Yo, Silvia, estar aquí Vale. es magnífico. Y después le habla a unas mujeres que deben ser las Pero no, amantes. léelo directamente y después hace un Bueno, pequeño estar comentario. aquí es magnífico, lo sabías, muchachas. Vosotras también, vosotras que parecías desposeídas, que os hundías, vosotros que estáis en las más sórdidas callejas de las ciudades, supurantes o abiertas al desperdicio, pues para cada una de ellas una hora. No, no era quizá del todo una hora, algo apenas medible con las medidas del tiempo entre dos momentos, cuando ella tenía una existencia. Todo, las venas llenas de existencia. Pero olvidamos tan fácilmente lo que el vecino, riéndose, no nos confirma o envidia. Y queremos que se vea, queremos elevarlo. Y esto es lo que marqué yo que me encantó. Cuando en realidad la más visible dicha solo se nos da a conocer cuando la transformamos por dentro. En ningún lugar, amada, habrá mundo si no es dentro. Nuestra vida pasa transformando. Y cada vez más significante se desvanece la afuera. Donde una vez hubo una casa estable, se propone un producto del pensamiento, y a través algo que pertenece plenamente a lo pensable, como si tuviera aún del fondo del cerebro grandes reservas de fuerza, se crea el espíritu del tiempo, sin forma, como el tenso impulso que lo obtiene él de todo. Bueno, a mí lo que me gustó fue que, bueno, que todo podemos transformar. Cuando lo pasamos por dentro, todo lo podemos transformar. Rescato Perfecto. eso, que es bueno estar acá, estar vivo, pero todo se va transformando. Ajá. Y grandes reservas de fuerza se crea el espíritu del tiempo. Qué lindo eso. Sí. Y después dice, cada vez más insignificante se desvanece el fuera. Ujú. Claro, Fuerte, ¿no? porque sí, porque de alguna manera lo que dice es esto, ¿no? El Todo se crecimiento es ofrece interior. ya a lo invisible, ¿no? Y acá hay un tema, yo pensé que esta partecita la tenía otra, porque es muy Sí, larga. a mí me tocaba. Ah, bien, se Sí. metió Silvia. Ah, mira, me invadí. Invadió. ¿Dónde empieza, Magdalena? Es que En me ningún entusiasmé lugar, leyendo. en En ningún ningún- lugar, amada, es lo que me tocaba a mí. Ah, dale. A partir de Léelo porque es lindísimo y así sí, después de leerlo es haces muy un lindo. comentario. En ningún lugar, amada, habrá mundo si no es dentro. Nuestra vida pasa transformando y cada vez más insignificante se desvanece el fuera. Donde una vez hubo una casa estable, se propone un producto del pensamiento, de través algo que pertenece plenamente a lo pensable, como si estuviera aún del todo en el cerebro. Grandes reservas de fuerza se crea el espíritu del tiempo, sin forma, como el tenso impulso que obtiene él de todo. Templos ya no conoce. Del corazón, derroche, lo atesoramos más en secreto. Sí, donde aún una cosa resiste, una cosa a la que antaño se rezaba, se servía, se reverenciaba de rodillas, se ofrece como es ya a lo invisible.
Muchos ya no lo advierten, pero sin la ventaja de construirlo ahora por dentro con pilares y estatuas más grandes. Ok. Esta última parte, Ajá. ¿no? De construir por dentro, ¿no? Ajá. Sí, y esto por un lado es la tarea esta que venimos hablando de la transformación, ¿no? Y que la vida va transformando y que todo se desvanece, y como que todo. Pero también habla de una cosa muy interesante, que es que lo hace tan moderno a Rilke, que es este tema del desconcierto, ¿no? Es decir, ya nosotros no nos sentimos, lo dice en otra, no nos sentimos seguros en casa, ya el lenguaje no nos comunica, ya no somos capaces de afrontar y acercarnos a lo invisible. Es decir, es interesante porque dice, algunos pocos se van dando cuenta. Y es verdad, esto es como, por lo menos es como una experiencia de que estamos tan atados a lo insignificante o lo que ha perdido en significado o lo que ha sido bastardeado o lo que pierde de sentido profundo, que se siente así, como nos sentimos como desconcertados en un mundo sin sentido valioso. Y él dice, antes rezábamos en los templos, ¿no? Y esta reverencia lo decíamos de rodillas, ¿no? Como diciendo frente a la realidad del mundo invisible. Ahora yo ese mundo invisible digo que está, dice Rilke, pero está dentro nuestro, si somos Está en capaces el de atravesar, pensamiento. si somos capaces de transformar y quedarnos con la esencia invisible de las cosas en el corazón, ¿no? Yo no lo vivo así. No, está bien, pero yo estoy tratando de decir lo que dice Rilke. Sí, Este, sí. Donde una cosa así. Bien, miren, por ejemplo, les voy a leer una cosita que, ¿dónde está la tarea del corazón? Que, acá, les voy a leer una cosita. Ya has hecho la obra de la vista, haz ahora la obra del corazón. En medio de los años duros y el desierto de la inspiración, Rilke modifica su mirada, basta de escalinatas, gatos negros o panteras. Ya pasó su primera época romántica o posimpresionista. También la lente objetiva de los nuevos poemas, que rastreaba los objetos cargados de emociones. Todo tiene el límite de la misma realidad. El mundo contemplado quiere crecer en el amor. Vuelve la pregunta de las realidades últimas. La invisibles en el interior del hombre. Esta es la tarea del corazón que descubre en el poema Cambio. Ya de joven lo había experimentado. Rilke dice, lo confiesa en la séptima elegía. En ningún lugar, amada, habrá mundo si no es dentro. Las cosas parecen... Perdón, yo me refería a Rilke, que no me llega así. Está bien, pero para que termino de leer este párrafo. Las Sí, cosas sí. que parecen alejarse quieren estar al centro de todo. Entonces vamos atisbando una salida, cuenta el amante, pero con una comunión distinta, con el amado, más universal y abierto, como la rosa que puede albergar un universo en su intimidad tan frágil. Si lo cercano muere para que florezca el misterio, solo queda el corazón del hombre como destino final de las esencias invisibles de las cosas. Será la misión del poeta volver invisible toda realidad en el alma de cada persona. Eso es lo que quería leerlos como esto, como tarea del corazón, ¿no? ¿Cómo dijiste volver? ¿Puedes repetir el final ese? Volver. Sí, Volver invisible cada realidad a ver, para que lo- de cada persona. si lo cercano muere para que florezca el misterio,
solo queda el corazón del hombre como destino final de las esencias invisibles de las cosas. Será la misión del poeta volver invisible toda realidad en el alma de cada persona. Como diciendo, lo que dura, lo que permanece, es lo que logramos conservar. Y esto es, para mí es una tarea espiritual, le digo, ahora pienso, porque es una tarea espiritual que es justamente conservar la esencia de todo en el interior, porque ¿por qué me gusta tanto en este sentido Rilke? Porque es una manera de describir lo que va a ser la vida eterna, pero aquí. Es decir, cuando uno logra pasar los duelos de todo lo que pasa y conservar lo más importante en el interior. Y el interior permanece y permanece siempre. Entonces, bien, sigamos porque se nos va la vida. Hay lectores. Dale, ¿por dónde vamos? El que sigue. Cada sordo. Sí. Es. El mío, cada uno. Bueno, Sí, el bueno, de. acá No, Chichita, léelo, por favor. Vamos a leerlo. Poné el texto. Está acá. cada sordo giro del mundo tiene estos desheredados. Y yo, bueno, quería explicar que los desheredados son los que duran. Entonces, dice, pero los hombres, para estos hombres no existe, no debe, prefería explicarlo que no leerlo. Claro. Bueno, Para un pero cachito, para estos Chichita. hombres Para un cachito, dice Chichita. que Espera. Yo lo sí, leo y vos después explicás un poquito lo que quieras, pero espera que lo leo. Cada sordo giro del bueno, mundo tiene estos desheredados a quienes no les pertenece lo anterior ni todavía lo próximo, pues incluso lo más próximo está lejos para los hombres. A nosotros, esto no debe confundirnos, que fortalezca en nosotros la conservación de la forma aún reconocida. Esto estuvo una vez entre humanos, en medio del destino estuvo, de lo aniquilador, en medio del no saber a dónde estuvo, como siendo y dobló estrellas hacia sí desde cielos seguros. Ángel, a ti te lo muestro aún, ahí que en tu mirar, perdón, estés salvado al fin y ahora por fin de pie, columnas portadas de templos egipcios, la esfinge, el impulso esforzado, gris de ciudad pasajera o extraña de la catedral. Ahora sí, Chichita. bueno, lo que pasa que acá distingue el tema de los desheredados, son los que duran, o sea, no viven, simplemente duran, y no les está dado el saber de lo anterior a su existencia o de lo próximo. Y justamente dice que, sin embargo, el hombre no debe confundirse, porque lo único que ha permanecido es la fortaleza de las formas. Es decir, él ve la historia de la humanidad como las formas que son las que han continuado, las columnas, las portadas de los templos, la esfinge, es decir, y pide al ángel que dé un significado a esto, porque al fin, entonces, si el ángel se digna contestar, vamos a saber cuál es ese sentido de la forma. Nada más que eso. Ok, gracias. Vamos a la última estrofa. Así terminamos, ya estamos pasados. ¿Quién tenía la última estrofa? No Yo tenía sé. la última, pero no me aparece Y el texto. Vilma, ¿vos te querés rescatar algo de la última estrofa? No, es la penúltima la que ¿No tengo fue yo, me esto parece. milagro? Sí, Dale. ¿no fue esto milagro?
Dale, léelo. Oh, maravíllate, ángel, pues nosotros somos esto. Nosotros, oh, tu grande, cuéntalo que nosotros fuimos capaces de esto. Mi aliento no alcanza para la celebración. Así, sin embargo, no hemos perdido los espacios, las dispensadores, estos espacios nuestros, que terriblemente grandes tienen que ser para que no puedan llenarlos, colmando los milenios de nuestro sentir. Ay, espera. Pero una torre era grande, ¿verdad? Oh ángel, lo era, grande incluso a tu lado. Chartres era grande y la música llegaba todavía más lejos y no sobrepasaba, pero incluso solo un amante o solo junto a nocturna ventana, ¿no te llegaba a las rodillas? Y no sé lo que es todo esto. Lo leí muy mal. No, no, lo leíste muy bien. Lo leíste muy bien. Sí, fíjate vos cómo va como describiendo ese paso de ir buscando por etapa tras etapa, ¿no es cierto? Fuimos capaces de este aliento, nosotros dice, dispensadores de los espacios. Ya está hablando en un término aéreo, ¿no es cierto? Dice, y no solo sobrepasaba, pero incluso solo un amante o solo junto a la nocturna ventana, ¿no te llegaba a las rodillas? Como diciendo, ¿no te das cuenta que hay algo más de esto tan inmediato que estás anhelando, que estás buscando? Porque el llegar a las rodillas quiere decir llegar muy cerca, ¿no? Muy Sí, poco. sí. Muy poco, claro. Pero a mí me encantó cuando habla de milenios de nuestro sentir. En nuestras venas, en nuestro sentir, hay milenios de sentir. Eso es una cadena de sentir que tiene que ser sobrepasado por espacios que los podamos atravesar. Bien, vamos al último pedacito que tenía. Yo, pero no lo tengo, no sale en la pantalla. Léelo Bueno, vos. bueno, lo leo. No creas que solicito, ángel, y aunque solicitara, no vienes, pues mi llamada está llena de rechazo. Contra tan fuerte corriente, tú no puedes avanzar. Como un brazo extendido es mi llamada, y su mano abierta, arriba, para coger sigue estando ante ti, abierta como defensa y aviso, inacible, allá arriba. A ¿Qué ver, a quieres ver. decir, Inés? No sé, como que hay un llamado y él no lo responde. El ángel llama y él no responde. No lo entendí bien porque no lo tengo. No, le Y está tengo más. diciendo, Ah, lo puedo poner, pero le está diciendo al ángel, sí. está diciendo, mire, no estoy pidiendo que me corresponda, no estoy pidiendo, es decir, que me prestes atención, es decir, que no estoy pidiendo el amor correspondido, estoy pidiendo, más bien, él intenta acercarse al ángel. Ok, ahí está. ¿Lo Ahí ven? está. Tú no Sí. puedes avanzar, dice. Ángel, aunque no Como que viene, hay pues una mi llamada está distancia. llena de... Es como que se da cuenta que es una tarea re difícil la suya, avanzar. Dice, como un brazo extendido es mi llamada y su mano abierta. Y sin embargo, sigue estando ante ti, abierta, como defensa y aviso, inacible, allá arriba. Me encanta esta actitud de apertura hacia lo abierto, ¿Por que qué uno la llamada está llena de rechazo? y Sí, es porque como no, Uno lo acepta. Claro, no, como que. no solamente eso, sino por la propia incapacidad de ascender, Claro, porque sí. todo, en la medida que se va pegando a todo lo que tiene de un modo inmediato, en vez de acercarse, lo aleja.
nosotros sería como nos Le demoramos. resulta inasible. Entonces, no, caso serio. Sí. Inasible allá arriba de eso. Sí. Pero a mí me gusta esto de quedarnos con la tarea del corazón, ¿no? Que es de todo lo que vivimos, quedarnos con lo que es invisible y con lo que es esencial, con lo que es más verdadero y guardarlo interiormente y animarnos a vivir en ese desapego. Porque si uno no acepta el desapego de lo efímero, es como que se queda así, nos demoramos, se queda como aferrado. Entonces digo, mientras avanzamos, aceptar esta ley del desapego, porque si no, no ascendemos. Eso es, Claro. si no, no ascendemos. Si queremos conservar lo más verdadero en el corazón y permanecer, hay que aceptar la ley del desapego. Si no, no. Y es difícil. Por eso esta sensación de rechazo y esta sensación, porque uno quisiera todo, como dice De en el impotencia, poema, en el creo. libro de las horas, que es otro Rilke, es un Rilke de hace 20 años. ¿Ves? Yo quiero todo, ¿no? Acuérdense de ese poema, ¿no? Yo quiero todo, las caídas, de las tormentas, yo deseo todo. Cuando uno le pregunta qué desea, y nosotros también deseamos todo, esto y aquello, es decir, todo. Y lo que nos está diciendo en este camino de transformación es, sí, querés todo, pero dejándote transformar o transformando. Esa es, y ahí me parece que vamos parejos con el tiempo, Que siendo Es la dúctil. siendo dúctil. Igual es difícil, ¿eh? Por eso, encima, pero, Pero a mí me Por parece, eso busca la imagen del perdón, héroe, porque ¿cómo? es difícil. Por eso busca la imagen del héroe, porque es difícil. Hay que ser héroe. pero a mí me parece, perdón, quería decir que tal vez en realidad él nos está dando como una motivación también para esa transformación, porque dice que lo efímero, bueno, parecen cosas obvias, pero no, es como que lo efímero pasa, o sea que también aferrarse a lo que pasa no tendría mucho sentido. Es como que él de alguna manera me parece que da una motivación, digamos, una intención, un sentido al desapego. Ok, Si te querés quedar con lo que perdura, y bueno, tenés que desapegarte de lo que no perdura, ¿no? ok. Son 12:40. Una palabra más que quieran decir y nos estamos yendo, pero una palabra así de decir, antes de decir chau, digo esto. Yo ya está, ya la dije, ya está. Ok, vos ya dijiste. Magdalena Serrano, sí. Me condujo a la reflexión. Bueno, aceptar, yo digo aceptar indefectiblemente la impermanencia de la vida en este planeta. bueno. Para mí que el hombre tiene que decirle sí a la totalidad de la vida, con todos sus opuestos. La vida, la muerte, el tiempo, el no tiempo, la soledad que necesita de que haya gente. Para mí es decirle sí a todo. Bueno. Está bueno. Flor, Luisa. Luisa, las venas llenas de existencia. Más completo que eso no hay. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y ya nos vamos. Flor. Está cuidando la Eva. Sí, bueno, Rilke siempre toca la parte más sensible del alma y hace meditar acerca de todo esto que nos va mostrando en su camino. Y hay coraje también. Eso. Sí. El coraje para atravesar cada una de esas etapas, sí. Sí. Bueno, muy bien. Magdalena ya habló, Ine también. Sí. Entonces nos vamos.
Nos vamos. Ya nos vamos con bastante retraso. Y Nos la vez vamos que y nos viene vemos. la vez que viene vamos a ver la octava y la 9. Qué linda. Elegía Tan bella. 8 y 9. Porque vieron que más de 2 elegidas no podemos. Apenas si alcanzamos 6 y 5. Y nos falta. Así que veremos la octava y la 9. Búsquenla. Y yo mientras voy a tratar de mandarles el texto de esta versión. Bueno, Cuídense. Gracias. gracias. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, Chao. chao a todos. Chau, chau, chau.